Bueno, un saludo, bendición a los hermanos que se están conectando por Zoom también. La hermana Gladys ahí se está intentando conectar. A los hermanos que se están conectando por Facebook. También Dios los bendiga. Espero que esto sea de bendición para ustedes y bueno, para todos nosotros. Eso. Voy a empezar orando para que el Espíritu Santo nos pueda ministrar. Amén. Padre, en el nombre de Jesús, te bendigo, te exalto, te doy las gracias por tu misericordia. Yo te pido, Señor, que puedas fluir, Señor, que me puedas usar, Señor, que me puedas sanar a mí también, Señor. Puedas obrar, Señor, en mi familia, todos los que estamos acá reunidos, los que van a ver este video en algún momento. Yo te pido que esto pueda serles de bendición, Señor. Que esto pueda contribuir a la obra que tú has empezado y que eres fiel en terminarla, Señor. Yo te pido que me des claridad, me des luz, unción, revelación, poder, para que obres en mí, para que obres en los que están acá conmigo y en todas las personas, Señor, que dispongan su corazón y que necesiten ser sanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Bueno, este tema, ¿cierto?, de que vamos a dar hoy día, este tema tiene que ver con la autoridad. ¿Cuál es la relación que tiene la autoridad, ¿cierto?, con la sanidad? ¿Y por qué es importante entenderlo? Para poder entender las áreas en que Dios nos quiere sanar, es necesario ir al origen del por qué, ¿cierto?, y para qué Dios creó al hombre. Y una de las cosas que más daña, ¿cierto?, es la autoridad, porque una de las cosas que Dios hizo desde el principio fue establecer su autoridad y delegar su autoridad. Por lo tanto, es importante entender cuál fue el origen con el cual fuimos creados. O sea, ¿para qué fue creado nuestro ser, nuestra mente, nuestra alma, nuestros sentimientos? ¿Para qué fueron creados? ¿Para qué tipo de autoridad recibir en cada área y aspecto de nuestra vida? Entonces, para empezar con eso, vamos a establecer primeramente de que el dador de la autoridad es Dios, de que el origen de la autoridad es Dios. En las Escrituras, ¿cierto?, es nombrado Dios, tanto el Padre, el Hijo, como el Espíritu Santo, como Señor, desde el punto de vista de que está por sobre todas las cosas. Cuando ustedes lean en las Escrituras que habla del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo como Señor, es porque lo está estableciendo como el lugar único que tiene Dios de soberanía sobre todas las cosas, del señorío. Por lo tanto, el origen de cualquier señorío, el origen de cualquier autoridad, proviene de Dios, es un don de Dios, es una dádiva de Dios, es algo delegado de Dios. Ahora vemos, ¿cierto?, obviamente de que esta autoridad fue corrompida por el pecado, ¿cierto?, y que eso es en gran parte lo que causa muchas de las heridas y del quebrantamiento del corazón que el Señor Jesucristo vino a sanar. Por eso que Dios atacó la raíz. ¿Cuál era la raíz? El pecado. Desvirtuó el origen, ¿cierto?, para el cual el Señor creó todas las cosas. ¿Amén, amados? Entonces, vamos a empezar, ¿cierto? Y vamos a revisar solamente para confirmar, ¿cierto?, que el origen de la autoridad es de Dios, ¿cierto? Algunos versículos que hablan del Padre como Señor, que yo creo que son bien conocidos, pero los vamos a revisar ahora. Hechos 17:24 dice lo siguiente. Dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, como sea Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos de hombre. Entonces vemos de que el Padre tiene el señorío, es el Señor. Por lo tanto, todas las cosas, todo tipo de autoridad proviene de Dios, como lo vamos a revisar en algunos otros versículos bíblicos también, que dice que toda autoridad viene de Dios. Ahora, ¿cuál fue la primera delegación de autoridad que Dios hizo?
en su creación. ¿A quién le delegó la autoridad? ¿Quién fue el primero a quien Dios le delegó autoridad? Y lo vamos a revisar, obviamente vamos a ir al principio a Génesis 1:26. Porque esto es interesante, hermanos, porque nos va la cierta idea de esto es darnos luz de justamente lo que Dios estableció originalmente para nosotros, y nos vamos a dar cuenta que no hemos vivido bajo esa autoridad. Vamos a hablar de la autoridad delegada de Dios, ¿cierto? Cuál fue el diseño original que Dios estableció, y nos vamos a dar cuenta que en la mayoría de los casos no hemos vivido bajo ese tipo de autoridad que Dios hubiese querido y para el cual nos creó. Por lo tanto, eso quiere decir que si no hemos vivido para lo cual fuimos hechos, ¿cierto? Hemos estado funcionando en un ambiente para el cual no fuimos creados originalmente. Es como si yo, ¿cierto? Por ejemplo, uso un auto, ¿cierto? Que es con, ¿cierto? De combustión, ¿cómo se llama? Con diésel, le echo, ¿cómo se llama? De benzina, ¿cierto? Yo le estoy, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Echando algo para lo cual no fue creado, ¿ya? Entonces, tenemos que entender eso, y eso es lo que vamos a intentar explicar y exponer, ¿cierto?, en estos dos estudios. Bueno, Génesis 1:26 dice lo siguiente. Dice, y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos y en las bestias y sobre toda la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, vemos de que el Señor Dios, cuando creó al hombre, ¿cierto?, le dio el señorío, le traspasó esa autoridad al hombre, al ser humano. Por lo tanto, la primera delegación de autoridad no solamente fue al género humano, sino a una condición específica, que es la que vamos a ver ahora. Si no vamos más lejos, por ejemplo, en el versículo 27-28, leemos, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla, enseñoread de los peces del mar y en las aves del cielo. Entonces, solamente en estos 3 versículos vamos a analizar algunas cosas que creo que son importantes de entender. Primero, el propósito de que Dios haya delegado esta autoridad de su creación, ¿cierto?, la haya delegado en el ser humano. ¿Cuál era el propósito? Y el propósito es manifestar la imagen de Dios. Porque dice, creemos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Y después dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Pero muchas veces en nuestra mente creemos de que cuando en la palabra de Dios habla de imagen, habla de que tiene 2 manos, de que tiene 2 ojos, de que tiene una boca, ¿cierto? Y puede ser que tenga algo de relación con eso, porque hay algunos ciertos versículos bíblicos que hablan de que Dios tiene espalda, tiene brazo, tiene mano, etcétera, etcétera. Pero realmente está hablando de la imagen de un reflejo de lo que es Dios en esta autoridad delegada. Por eso dice, hagamos a Dios, o sea, hagamos al hombre a nuestra imagen y señoree. El propósito de hacerlo la imagen fue que señoree. O sea, el propósito de Dios era que el ser humano señorease como Él señorearía sobre la creación. Entonces, partiendo de esa base, toda autoridad tiene esa base. Reflejar la imagen de Dios. ¿Cierto? Obviamente, en cada área que uno tiene esa autoridad, ¿verdad? Entonces, para entender eso, nuestro ejemplo de autoridad es un estándar eternamente alto, ¿cierto? Que es Dios. Porque el propósito de que Dios nos dé autoridad es reflejar su imagen al aplicar esa autoridad. Que cuando yo esté aplicando la autoridad, esté reflejando lo mismo que Dios haría, los mismos sentimientos de Dios. ¿Amén? Entonces, para ejercer autoridad, obviamente se debe hacer desde la imagen de Dios. Vamos a revisar algunos versículos bíblicos, por ejemplo, en Colosenses 3:10. Vamos a hablar de esta imagen.
Colosenses 3:10 dice lo siguiente. Dice, y revestidos del nuevo hombre, el cual por el conocimiento es renovado conforme a la imagen del que lo creó. Por lo tanto, ¿cómo nosotros podemos obtener o poder lograr, ¿cierto? Traspasar, reflejar la imagen de Dios a través del nuevo nacimiento. Cuando nosotros nacemos de nuevo, se pone en nosotros la nueva criatura. Cuando yo soy cristiano, nazco de nuevo o debería nacer de nuevo para ser cristiano, ¿cierto? Y desde esta imagen, que es conforme a la imagen del que lo creó, ¿cierto? Por medio de la renovación de mi conocimiento, o sea, por medio de mi experiencia, cuando yo voy experimentando a Dios de una manera práctica, de una manera experimental, ¿cierto? Voy creciendo y voy cada vez mostrando la imagen de Dios según este versículo bíblico. Entonces, necesitamos crecer y madurar para poder aplicar la autoridad. Y necesitamos aplicarla desde el hombre nuevo. Dice que por medio del conocimiento somos renovados conforme a la imagen del que lo creó. O sea, necesitamos crecer, necesitamos madurar para poder ejercer autoridad. Y muchas veces hemos estado bajo autoridades que no han estado maduras. Y muchas veces gente que no tiene ningún tipo de conocimiento de Dios y obviamente no ha usado la autoridad con el propósito que Dios la dio. Porque como les vuelvo a reiterar, el pecado corrompió todo el diseño original de Dios. Pero para eso vino el Señor Jesucristo. No solamente para restablecer, sino para poder afirmar, para poder renovar, ¿cierto? Todas las cosas. ¿Amén? Entonces, necesitamos, ¿cierto? Vamos a leer otro versículo bíblico para saber desde dónde se aplica la autoridad. Ya vimos de que nace de un crecimiento del hombre nuevo. Cada vez que yo voy madurando en siendo una persona espiritual. Vamos a ver 1 Corintios 11:1. 1 Corintios 11:1 dice lo siguiente. Dice, sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Versículo 3 dice, mas quiero que sepáis que Cristo es la cabeza de todo varón, y el varón la cabeza de la mujer, y Dios la cabeza de Cristo. Ahora solamente quiero enfocarme, ¿cierto? Que aquí Pablo está, ¿cierto? Diciendo, está dando una orden, sed imitadores de mí. O sea, está usando su autoridad. Sed imitadores de mí, pero por una causa. Porque yo imito a Cristo. Y vamos a ver en este estudio, ¿cierto?, de que esa es la base de la autoridad. El reflejo de Cristo. Lo que yo hago con respecto a Dios, ¿cierto?, es el derecho que tengo o el permiso que tengo de Dios de usar la autoridad. Mientras más yo me someta a Dios, ¿cierto?, y su palabra, más autoridad voy a tener para influenciar de una manera positiva sobre las personas. ¿Ya? Entonces, la autoridad o la relación con la autoridad tiene que ser una relación de imitación. Y además, cuando habla de cabeza, habla de autoridad, como lo vamos a ver. Y en el mismo versículo 7, ¿cierto?, de 1 Corintios 11, dice, porque el varón no ha de cubrir la cabeza porque es imagen y gloria de Dios. Y aunque ya vamos a ver estos versículos bíblicos, ¿cierto?, desde el punto de vista del hombre, ¿cierto?, y, ¿cómo se llama?, de la mujer. Pero ahora solo quiero, ¿cierto?, enfocarme de que dice de que el varón, ¿cierto? Pero no tan solo, ¿cierto?, el varón, sino el género humano, ¿cierto? Lo que Dios quiere es que sea imagen de Dios, en todos los aspectos donde tiene influencia. ¿Ya? Y vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, ¿cuál es el tema aquí que yo quiero hacerles ver? Por ejemplo, si volvemos a Génesis 1, 27, 28, nos vamos a dar cuenta que la delegación más importante de autoridad, para que la autoridad se establezca en la sociedad, Dios le dio autoridad a la familia. Por eso que la familia es la base de la sociedad. Cualquier delegación de autoridad, ya sea gubernamental, cualquier delegación de autoridad, la base de todo el funcionamiento de la autoridad
es la familia. Como Dios es el que da la autoridad, ¿cierto? Porque de Él procede, ¿cierto? Él es el único que tiene el derecho a establecer, a decir cómo es su propia autoridad, ¿cierto? Entonces, en Génesis 1, 27 y 28, vamos a leer el 27. Dice, creó Dios al hombre de su imagen, a imagen de Dios lo creó. Nótese que ahí está hablando en singular. Pero después, cuando habla de que, dice, varón y hembra los creó, está hablando en singular. Por lo tanto, la autoridad de Dios delegada no cae solamente en el varón. La autoridad delegada de Dios cae en el hombre y la mujer. Y recae en la familia. ¿Ya? Versículo 28. Y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicad y henchid la tierra y sojuzgadla y señoread. Entonces, ahí vemos de que hay un orden. Y es importante entender ese orden. Dice, fructificad, que no quiere decir tener hijos. Fructificad está hablando de que lo que Dios les está dando, su unión entre un hombre y una mujer, ¿cierto? O su vida de frutos. Fructifique. Y esto también tiene relación con ¿cierto? ¿Cómo se llama? El matrimonio, ¿cierto? De que cuando yo puedo ver de que estoy apto para ser padre, ¿cierto? Cuando realmente veo de que mi matrimonio está fructificando en nuestra relación con Dios. Entonces, fructificad y después dice y multiplicaos. Y ahí viene la familia, el establecimiento de la familia. Después que está fructífero, que está multiplicando, recién Dios le dice sojuzgad y señoread sobre toda su creación. Por lo tanto, la base de la autoridad en la sociedad se basa en la familia. Por eso que la base de la sociedad es la familia. Cosa que obviamente el pecado ha corrompido, cosa que vemos, ¿cierto?, en nuestro país tristemente, que se está haciendo una nueva constitución que está sacando como base de la sociedad a la familia. Y eso es parte del pecado, es parte de un intento demoníaco por destruir a la humanidad. Entonces, pero nosotros tenemos que saber de que la base de la sociedad es la familia y vivirlo en nuestras vidas personales y como iglesia. Amén, amados. Entonces, ya viendo esto, ¿cierto? La idea es poder ver desde dos puntos de vista las heridas que nos han provocado la autoridad. Si Dios le da tanta importancia a la familia de ponerlo como base, es decir, de que el mal uso de la autoridad, ¿cierto?, nos va a dañar. Pero no es lo mismo que, ¿cierto?, que me dañe un profesor de un colegio que tiene cierta autoridad sobre mí, a que me dañe mi padre. No es lo mismo, por ejemplo, el mismo insulto que me dé un profesor a que me lo dé mi padre o mi madre. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque la autoridad es influencia, es responsabilidad. Por lo tanto, la autoridad tiene grados. Un profesor no tiene la misma autoridad que un padre. Un pastor no tiene la misma autoridad que un padre. Porque el núcleo de la autoridad es la familia. Por lo tanto, el daño que se causa en la familia tiene mayor repercusión sobre nosotros. Por lo tanto, los invito a analizar nuestra infancia, nuestra adolescencia y nuestra vida hasta el día de hoy, especialmente en el núcleo familiar, en el matrimonio y con nuestros padres, porque son las autoridades con mayor influencia sobre nosotros en nuestra vida. Después vienen las otras autoridades que vienen después de estas autoridades, que es las autoridades en las iglesias, pastores, hermanos, ancianos, evangelistas, maestros, etcétera, etcétera. Después vienen las otras autoridades sociales, ¿cierto? Entonces, pero tenemos que analizarnos y quiero que partamos por el principio de Dios, por la base. La autoridad más cercana que tienes tú y las personas que tienen más influencia sobre ti, para el bien y para el mal, son tus padres, hermanos, tu núcleo familiar, y si estás en un matrimonio o has estado en un matrimonio, tu cónyuge. ¿Amén?
Vamos a ir hablando de eso con el tiempo. Entonces, vamos analizándonos, porque vamos a ver el diseño original que Dios propuso y estableció para que se den esas autoridades. Bueno, propósito de la autoridad. Vamos a leer algunos versículos bíblicos porque tengo muchos, ¿ya? Segunda de Corintios 13:10, que yo creo que es un versículo bien conocido por todos, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Si quieren, se pueden sentar acá. Un poco más cerca. Segunda de Corintios 13:10 dice lo siguiente. Por tanto, os escribo esto ausente para no tratar al presente con dureza, conforme a la potestad o autoridad, ¿cierto?, que el Señor me ha dado para edificación y no para destrucción. Segunda de Corintios 10:8. Porque aunque me gloríe aún un poco de nuestra potestad o autoridad, ¿cierto?, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción. Esto nos habla de muchas cosas. Primero, de que el Señor dio la autoridad. Aquí dice que el Señor nos dio la autoridad, el Señor nos dio la autoridad. Después dice que la dio para edificación y no para destrucción. Y este versículo bíblico nos habla de que evidentemente la Biblia nos advierte de que pese a que el propósito de Dios es que la autoridad sea hecha o sea usada para edificación, está la posibilidad de que haya gente que use la autoridad para destrucción. Y más encima lo está hablando de la misma iglesia, porque Pablo está hablando ahí como apóstol. Entonces, vemos de que no es de extrañar que nos encontremos en situaciones, o que nos hemos encontrado, o que nos estemos encontrando, o que nos vayamos a encontrar en situaciones donde alguien pretenda o use su autoridad que tiene sobre nosotros, o su influencia sobre nosotros para destruir. No van a faltar situaciones que tengamos que pasar, ¿cierto?, donde alguien use su autoridad para destruirnos o no la sepa usar para edificación. No van a faltar esas situaciones en el largo de nuestra vida y muchas veces es necesario para formar. Entonces, vamos a ver un ejemplo del mismo Señor Jesucristo en Lucas 12, 42 al 48. Lucas 12, del 42 al 48. Dice lo siguiente. Y dijo el Señor, ¿quién es el mayordomo fiel y prudente, el cual el Señor pondrá sobre su familia para que a tiempo les dé su ración? Bienaventurado aquel siervo a cual cuando el Señor viniere hallare haciendo así. En verdad os digo que él le pondrá sobre todos sus bienes, mas si el tal siervo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir y comenzare a herir a los siervos y a las criadas y a comer y a beber y a embriagarse, vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe, y le apartará y pondrá su parte con los infieles, porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad será azotado mucho, mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes será azotado poco, porque a cualquiera que le fue dado mucho, mucho le será demandado, y al que le encomendaron poco, poco se le demandará. Entonces, vemos, amados hermanos, ¿cierto? Yo quise usar este versículo bíblico porque, ¿cierto?, encuentro de que habla justamente de usar bien la autoridad y de usar mal la autoridad, y da algunas características. Por ejemplo, está hablando, ¿quién es el mayordomo? Fiel y prudente. Para poder nosotros ejercer una autoridad, ¿cierto?, de edificación, necesitamos fidelidad y prudencia para con Dios. Porque cuando yo soy fiel para con Dios, soy fiel para con los demás. ¿Qué significa ser fiel? Que soy digno de confianza. Y eso no quiere decir de que Dios confíe en el hombre, porque vemos en las Escrituras que dice de que Dios no confía en el hombre, ¿cierto? Es más, el mismo Señor Jesucristo dice de que no se fiaba de los que decían que creían porque Él sabía lo que había en el corazón del hombre. Pero sí Dios aspira, ¿cierto?, a que nosotros seamos confiables. Ejemplo,
Abraham. Bueno, yo soy lo bueno para escaparme del tema, pero espero que el Señor nos guíe, ¿cierto?, en todo esto. Por ejemplo, Abraham, en el Génesis 15, no es Génesis 15, Génesis 18. Ustedes saben de que hubo un momento donde Jehová se le, ¿cómo se llama?, apareció a Abraham, esto está en Génesis 18, ¿cierto?, en el valle de Manre, estando él sentado a la puerta de, ¿cierto?, de su tienda, él ve 3 varones que llegan, ¿cierto? Y hay un diálogo ahí, ¿cierto? Entonces, les voy a leer el diálogo. Desde el 15, dice, entonces Sara, no, desde el 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándolos. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las gentes de la tierra, porque yo he conocido, sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que le ha hablado acerca de él. Entonces vemos aquí un tema súper interesante, que Jehová dice, yo sé, yo he conocido, sé lo que Abraham va a hacer. Y eso no solamente está hablando de la omnisciencia de Dios que sabe todo lo que va a pasar, porque cuando dice de que yo he conocido y de que yo sé, y ese he conocido es porque pudo conocer en medio de la prueba el corazón de Abraham. No es que Dios no supiese cómo era el corazón de Abraham, sino que pudo sacar eso a la práctica, a la luz. Entonces, por eso que cuando él va a entregar, ¿cierto?, ¿cómo se llama?, a su hijo, cuando tiene, ¿cierto?, a su hijo, él dice, ¿cómo se llama?, detente, ¿cierto?, porque sé o he conocido, ¿cierto?, que me amas más que a tu propio hijo, porque no me has negado tu único. Entonces, vemos de que Dios dice, yo sé, yo he conocido, y eso habla de confianza. Pese a que Dios no se fía en carne humana, porque sabe cómo somos, que nuestra naturaleza pecaminosa tiende al pecado, pero sí nos invita a ser confiables. Y eso se manifiesta a través de la fidelidad. Y en las Escrituras dice de que Abraham fue hallado fiel y fue llamado amigo de Dios. De que Dios halló el corazón de Abraham fiel. Eso está, ¿cierto?, en Nehemías 9. Entonces, vemos de que la fidelidad es sinónimo de ser alguien confiable. Que a través de la experiencia que yo he tenido con Dios, a través de mis errores, a través de levantarme de los errores, aprender de mis errores, confiar en Dios para poder ser restaurado, ¿cierto?, empiezo a ser confiable. Dios sabe que independientemente que en la situación que esté, voy a serle fiel. Voy a ocupar todos los medios que tengo para serle fiel, pero no voy a retroceder. Y para eso necesitamos la prueba. Entonces, uno de los primeros requisitos para poder ejercer una autoridad es ser fiel y prudente. Como veíamos en Lucas 12, 42 al 48, para poder dar una ración a su tiempo. ¿Ya? Y eso habla de sabiduría, ¿cierto?, de saber qué dar y en qué momento dar. Pero no nos vamos, ¿cierto?, a detener ahí. ¿Cuál es el resultado de una autoridad que edifica? Vamos a ver Lucas 12, el mismo que estábamos leyendo, versículo 44. En verdad os digo que él le pondrá sobre todos sus bienes. Y esto nos dice de que la autoridad es progresiva, de que Dios nos da ciertos grados de autoridad, ¿cierto?, para poder darnos después un grado mayor de autoridad, ¿cierto? Y aunque uno pueda hablar de una autoridad progresiva según crecemos en esta vida terrenal, ¿cierto?, aquí se está enfocando en la autoridad que Dios nos da aquí en la tierra versus la autoridad que vamos a tener, ¿cierto?, en la vida venidera. Por lo tanto, el reflejo de mi fidelidad con la autoridad que yo refleje acá en la tierra va a ser un reflejo
de la autoridad que Dios me va a dar, ¿cierto?, en el reino del Señor Jesucristo. Y una de esas cosas también que es importante, o versículos bíblicos que hablan de eso, es la parábola de los talentos, ¿cierto? El que tenía 5 y los multiplicó por 10, el que tenía 2, ¿cierto? Y también los, ¿cómo se llama? Que multiplicó, los puso sobre 10 ciudades, sobre 4 ciudades. Ahí está hablando de que la autoridad que usó aquí en la tierra, la hizo fructificar, dio fruto, bendijo a otros, traspasó la imagen de Dios sobre otras personas, fue un canal de influencia divina sobre otras personas. Y eso, ¿cierto?, nos va a abrir puertas, ¿cierto? Y de eso depende el grado de autoridad que vamos a tener en el reinado con nuestro Señor Jesucristo. Por eso que es sumamente importante saber usar la autoridad. Y la autoridad no es necesariamente ser pastor, ser jefe de una empresa, aunque en parte sí. Pero vamos a ver, como hemos visto hasta acá, de que la autoridad principal y de la que Dios más se preocupa es la autoridad de la familia. Y todos tenemos una familia. Puede ser que no tengas a tus padres, ¿cierto?, pero tienes alguna figura, ¿cierto?, que quizás es tu familia. Entonces, en esa relación es donde nosotros tenemos la oportunidad de manifestar una autoridad de edificación. Como padre, tengo autoridad sobre nuestros hijos, como madre también, como cónyuge, como hijo también tengo autoridad porque tengo cierto grado de influencia sobre mis hermanos y aún sobre mis padres. En las Escrituras dice de que el hijo sabio alegra el corazón del padre, pero el hijo necio es amargura a la que lo engendró. Entonces tengo cierto grado de influencia según cómo yo vaya respondiendo. Entonces, ¿lo vamos a usar para edificación o lo vamos a usar para destrucción? ¿Vale? Bueno, en Lucas 12, del versículo 45 al 48, también dice del mal uso de la autoridad. Mas si el tal siervo dijera en su corazón, y aquí está el primer ítem. Primero, empezó a hablar con su propio corazón y dejó de escuchar a Dios. Y eso se condice con lo que está en Efesios 2:3. Dice de que los que están en la condición del mundo, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Se los voy a buscar mejor. Efesios 2:3, que para los que han escuchado mis enseñanzas saben que este versículo lo uso harto, especialmente para liberación, ¿cierto? Efesios 2, versículo 3, dice, entre los cuales todos nosotros también vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Entonces, cuando yo me empiezo a someter a mis propios pensamientos y a las propias cosas que están en mi propia carne, ya no estoy capacitado para ejercer una autoridad de edificación. Quizás tengo esa autoridad porque tengo esa influencia, pero desde el hecho que ya no estoy sometiéndome a Dios y me estoy sometiendo a mis propios pensamientos, mis propios ideales, ya no estoy calificado para poder establecer una autoridad de edificación. Vamos a volver a Lucas 12. Dice, y comenzaré a herir a los siervos, a las criadas, etcétera, etcétera. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que no espera y a la hora que no sabe. Y ahí está el tema, que dejó de esperar, dejó de tener temor de Dios, dejó de tener en cuenta a Dios en lo que hacía y en lo que no hacía. Y ahí nosotros empezamos a usar la autoridad y muchas veces empezamos a herir. La autoridad, como les decía también, tiene grados de responsabilidad. Y obviamente, como tiene grados de responsabilidad, tiene grados de rendición de cuentas, como lo dice el mismo Señor Jesucristo en los últimos versículos de los pasajes que vimos. Dice, porque el siervo que entendió la voluntad de su Señor y no se apercibió ni hizo conforme a su voluntad, será azotado mucho, mas el que no entendió e hizo cosas dignas de azotes, será azotado poco. Para que el que conoce el principio de la autoridad divina sabe, ¿cierto?, que debe ser un reflejo de Dios, ha conocido a Cristo y mal usa su autoridad que tiene especialmente en la familia y en el matrimonio, ¿cierto?, está conociendo la voluntad de Dios y no se está persiguiendo para hacerla. Nosotros tenemos que ser activos, prepararnos. ¿Cuántos nos hemos preparado, ¿cierto?, arduamente en estudios bíblicos, orar, buscar consejo, participar de seminarios, de qué es paternidad?
¿Cuánto tiempo hemos usado para descubrir qué es paternidad, independientemente de la etapa de la paternidad que viva? Puede ser que esté empezando, puede ser que esté en medio, o puede ser que ya mis hijos estén grandes. Pero igual ejerzo cierto grado de influencia y de autoridad sobre mis hijos. Aunque va cambiando con el tiempo, ¿cierto? Pero ejerzo, siempre voy a ejercer cierto grado de autoridad. ¿Cuánto tiempo, a los estudios bíblicos que hago, cuánto tiempo he determinado en estudiar el tema de cómo ser padre? ¿Cuánto tiempo he determinado, cierto, a estudiar el tema de qué es ser esposo, qué es ser esposa? Pero muchas veces, cierto, hemos tomado tiempo para estudiar las profecías, para estudiar los sueños, cierto, para estudiar el apostolado, para estudiar el pastorado, cierto, que está bien, ¿cierto? Pero debemos nosotros entender que hay prioridades. ¿Cuánto tiempo gastamos de nuestros estudios personales con Dios para estudiar lo que para Dios es más importante? La autoridad de la familia. Y es más importante incluso que tu ministerio, la familia. Entonces, porque Dios estableció ahí la autoridad. Y en el Nuevo Testamento sigue hablando de la familia, sigue hablando de los padres. El mismo Dios se nos presenta como padre. El Padre se nos presenta como padre. Jesús se nos presenta como pastor, apóstol, profeta, evangelista, maestro, etcétera, etcétera, ¿cierto? Pero Él nos lleva ¿a qué? Al Padre. Todo ese ministerio completo del Señor Jesucristo que incluye el apostolado, el evangelismo, todo eso es una herramienta para llevarnos al Padre, para manifestar la paternidad de Dios sobre nosotros. Entonces, ¿qué autoridad es más importante para Dios? La autoridad de la familia. Las otras autoridades son importantes, son de suma importancia, pero la familia es más importante. Entonces, ¿cuánto tiempo dedicas? Miren, hermanos, cuando yo empecé a notar que ya estaba o que ya se acercaba el tiempo para mi matrimonio o para escoger, ¿cierto? Empecé a estudiar mucho antes cuáles son las responsabilidades y qué es lo que Dios demanda y cuáles son los mandamientos que Dios establece, las herramientas que Dios da para poder ser un buen esposo agradable a Dios. Obviamente estoy en un proceso, aún, porque uno va creciendo y cierto aprende. Pero yo me empecé a preparar, por último, para saber las falencias que tenía y las metas que tenía que lograr, lo que Dios esperaba de mí. Para ser padre, antes de saber que iba a ser padre, empecé a estudiar las Escrituras y hasta el día de hoy lo hago, con énfasis en qué es la paternidad, porque es mi ministerio principal. Entonces, debemos nosotros encauzar o reordenar nuestras prioridades muchas veces, ¿bien? Conforme a las prioridades que el mismo Dios tiene. Entonces, el siervo que entendió la voluntad de Dios pero no se apercibió, entonces nosotros los cristianos debemos tener una actitud activa, una condición activa, ¿cierto? Por ejercer una autoridad eficaz en nuestras familias. Más, está hablando después el versículo 48, de que el que no entendió e hizo cosas dignas de azote será azotado poco. ¿Eso qué quiere decir? De que aunque un castigo va a ser mayor y el otro no tanto, pero independientemente el abuso de la autoridad lleva castigo. Independientemente del grado de responsabilidad que Dios demande, pero el mal uso de la autoridad lleva castigo o trae consecuencias. Obviamente Dios nos llama a arrepentirnos. Para eso vino el Señor Jesucristo, para restaurar todas las cosas. Y uno de los propósitos de esto, ¿cierto? Es eso, darnos luz, como les dije, ¿cierto? Al principio. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar derechamente de la familia. Y voy a volver a citar los versículos bíblicos que vimos en Génesis 26 al 27. Que Dios instauró a la familia como la base de la sociedad, eso ya lo vimos, pero dentro de la familia, ¿cuál es el centro de la familia? No son los hijos. El centro de la familia es el matrimonio. Porque puede haber un
¿Puede haber, ¿cómo se llama? ¿Un matrimonio sin hijos? Claro que sí. Pero ¿puede haber hijos sin, ¿cómo se llama? ¿Un matrimonio? No. O sea, uno sabe que es cierto que por el pecado sí, pueden dos personas, ¿cierto?, juntarse, y todo lo demás, pero en el orden de Dios, ¿cierto?, no podrían concebirse hijos si no hubiese un matrimonio, ¿no? Entonces, el matrimonio es el centro de la familia, y como vimos en Génesis 1:26, que dice de que Dios creó al hombre a su imagen, a imagen de Dios, ¿cómo se llama? Lo creó, varón y hembra los creó. Por lo tanto, la unión matrimonial debe ser un reflejo de la imagen de Dios. Y ahí vamos a partir con el primer tema del matrimonio. Déjenme ver cuánto llevo, porque yo soy re bueno para pasarme de la hora. Entonces, el reflejo, el matrimonio debe ser un reflejo de la autoridad de Dios. Y eso quiere decir de que el matrimonio, tanto externamente como dentro del matrimonio entre el esposo y la esposa, debe ser un reflejo, una imagen de Dios. La autoridad del matrimonio, ¿cierto?, se va a reflejar según la condición interna e individual de cada uno de los cónyuges. Y esto es importante. Miren, yo un día di ¿cierto?, un consejo, ¿cierto? Y dije, ustedes no están listos para casarse. ¿Pero por qué? Entonces yo dije, yo no voy a cuestionar en realidad si ustedes realmente son el uno para el otro, porque eso es algo que ustedes tienen que ver. Pero sí, ¿cierto?, les puedo advertir o dar mi punto de vista, ¿cierto?, de que ustedes, si son el uno para el otro, no están en condiciones todavía de enfrentar un matrimonio. ¿Por qué? Porque ustedes todavía no son discípulos. Ustedes no han entendido todavía que deben ser una imagen personal de Jesús. Y eso no quiere decir de que yo tenga que estar perfecto para casarme, sino por lo menos encaminado, por lo menos entender a qué meta tengo que llegar, dónde tengo que llegar. Por lo menos entendiendo eso, voy a tener la capacidad de formar un matrimonio, porque el discipulado es un proceso, no es algo de un día para otro. Pero entendiendo a qué meta tengo que llegar, yo creo que ya estamos hablando de un cristiano que tiene claras las cosas. Quizás aún faltan muchas cosas por trabajar en su carácter, pero sabe hacia dónde va, trabaja por llegar a esa meta. Y esa es una persona confiable, porque cuando Dios le dé luz de un error, va a hacer todo lo que esté a su alcance para remediarlo. ¿Eh? Bueno. Entonces, la autoridad del matrimonio, si ustedes o todos nosotros, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Queremos como un matrimonio poder ejercer autoridad de Dios o poder ser influencia sobre la sociedad, ¿cierto? Porque la familia es la base de la sociedad, como vimos. Si realmente queremos ser influencia, las familias cristianas deberían ser un reflejo de la imagen de Dios. Y desgraciadamente eso muchas veces no pasa, y mucho menos en el matrimonio. ¿Amén? Entonces, pero eso depende de la condición interna de cada uno de los cónyuges. Porque el mandamiento de imitar a Cristo no es solo para el hombre. Aunque hay versículos que dicen, esposos, ¿cierto?, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Pero el mandamiento de imitar a Cristo es para hombres y mujeres. Jesús dice, aprended de mí. Dice, haced como yo os he hecho, porque ejemplo os he dado. Entonces, dice, permanecer en mi amor como yo permanezco en el amor del Padre y guardo sus mandamientos. Entonces, el llamado a ser un reflejo, ¿cierto?, a imitar a Jesús, es un llamado para ambos cónyuges. Cuando los dos o alguno de los dos no está encaminado, por lo menos sabe de que esa es su meta principal y está trabajando para lograrlo, ¿cierto?, el matrimonio no va a poder reflejar la autoridad que Dios quiere que refleje y no va a poder tener influencia en la sociedad. Y no solamente del punto de vista práctico, sino del punto de vista espiritual. ¿Amén? Así podemos ejercer nosotros influencia, porque, miren hermanos, detrás de todas las autoridades, especialmente las cosas que están pasando en Chile al día de hoy, en el Senado, en el tema de la nueva Constitución,
en la presidencia, en la que hay y en la que viene, ¿cierto? Todas esas cosas se mueven potestades demoníacas. Entonces, si nosotros establecemos, si nosotros nos preocupáramos solamente de nuestra autoridad en nuestra familia, ¿cierto? Eso sería un golpe tremendo para todos esos principados y potestades que están influenciando sobre la sociedad. No es la única solución, obviamente. También hay una parte práctica donde yo prácticamente debo ser luz, debo influenciar, ¿cierto? Pero la parte más importante, si nosotros tenemos afiatadas las familias, vamos a ganar autoridad espiritual que va a sobrepasar las autoridades demoníacas. Por eso muchas veces nuestras oraciones, nuestros intentos y todas las cosas que hacemos, ¿cierto? Muchas veces son infructuosas o por lo menos no dan el fruto que quizás el mismo Dios quisiera que diera. Entonces, muchas veces nos desgastamos, ¿cierto? En ayunos, en vigilias, orando, que está bien, porque hay que orar, hay que hacer todas esas cosas, está bien. Pero si no tengo la base firme, eso se hace inestable, se hace ineficiente. Funciona, pero no como Dios quisiera, no al 100%, por decirlo de alguna forma. Entonces, necesitamos establecer las bases. Y para que funcione el matrimonio, necesito funcionar yo internamente con Dios. Mi relación interna con Dios. Mi sujeción. Cómo recibo esa autoridad y cómo lo que recibo de Dios lo transmito. ¿Amén? Amén, amados. Entonces, vamos a ir a ver algunos versículos bíblicos, ¿cierto? Que hablan de que cada uno de nosotros tiene el deber de reflejar la imagen de Dios, de ser un imitador, un discípulo de Cristo, para ver algunos versículos bíblicos que hablan de eso. Y vamos a ir al versículo más conocido, ¿cierto? ¿Cierto? Muchas veces uno ocupa esos versículos bíblicos para hablar del matrimonio. Efesios 5. Dice lo siguiente. Efesios 5, versículos 1 y 2. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor suave. Y este es un llamado solamente para los esposos. Este es un llamado individual para todo creyente. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Y aquí también entra el tema de la sanidad. ¿Por qué? Porque cuando yo no logro percibir lo mucho que Dios me ama, no ando como hijo y me imposibilita a imitar a Dios. Que es lo que nos hablaba la hermana, ¿cómo se llama? De Valesca, ¿cierto? Que las heridas hacen que muchas veces nuestra influencia, sea donde sea, esté llena de amargura, de queja, de rabia, de pena, de tristeza, y eso influencia en lo que hacemos. Entonces, para ser imitadores de Dios, debemos, ¿qué cosa? Ser hijos amados. Y Dios sí nos ama, eso tenemos por seguro. Pero muchas veces nosotros no vivimos como amados de Dios. Porque no lo percibimos, porque no nos damos cuenta de cuánto Dios nos ama. Quizás hay una idea, hay como una fantasía en nuestra cabeza, pero no lo percibimos de una manera experimental. No es una certeza dentro de nosotros. Entonces, esas heridas de las que estamos viendo hoy, ¿cierto?, son las que estorban para que nosotros podamos vivir como hijos amados, podamos imitar a Dios y obviamente podamos ejercer autoridad. Entonces, versículo 2 dice, andad en amor. Y aquí hay un tema importante, la base de la autoridad. En cualquier lugar donde estén, es el amor. El amor de Dios. ¿Dónde se manifiesta la plenitud del amor ágape de Dios? En la familia. Yo tengo que amar a todos con amor ágape, ¿cierto? Pero van a haber cosas que yo no puedo hacer, ¿cierto? O que tengo que darle prioridad a mi familia por sobre una persona que no conozco, por ejemplo. Por sobre un compañero en el trabajo, por ejemplo. ¿Cierto? Cuando yo debo dar el amor de Dios, debo saber de que el amor de Dios también tiene prioridades. Por ejemplo, ayer estábamos conversando con los hermanos del mandamiento del amor. Jesús dice, amar a Dios sobre todas las cosas, ¿cierto?
con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con todo tu corazón, etcétera, etcétera. Este es el primer mandamiento y el más grande de todos, dice, y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando dice y el segundo es semejante, es porque los conecta. Es decir, de que el segundo depende del primero. Por lo tanto, el amor de Dios para poder entregarlo a mi prójimo, ¿cierto? Depende, ¿cierto? De el amor que Dios me da, de las prioridades que Dios me da. Y hay prójimos que no tienen el mismo nivel de importancia que otros. Y eso es sumamente importante, porque para las personas que están en un matrimonio, ¿cuál es tu prójimo más importante? El cónyuge. Después, ¿quién es el segundo más importante? Los hijos. Y de ahí parten todos los otros. Hermanos de la iglesia, padres, hermanos de la iglesia, ¿cierto? Familia, hermanos, y de ahí parte todo para abajo. Yo debo priorizar, ¿cierto? ¿Por qué? Porque cuando voy a aplicar, entre comillas, amor al prójimo sobre una persona, y eso conlleva a que no ame a mi cónyuge, o a que dañe a mi cónyuge, o cierto, a mis hijos, estoy pecando. En el segundo mandamiento que el mismo Señor dijo. ¿Amén? Entonces, tenemos una responsabilidad, un llamado a imitar al Señor Jesucristo. Y hay más versículos bíblicos, hermanos, pero los voy a tener que saltar un poquito por el tema de el tiempo. Y solamente quiero revisar, para pasar ¿cierto?, al siguiente tema, Efesios 5:21, que el matrimonio, ¿cierto?, es un reflejo de Dios, hay autoridad, pero también entre los cónyuges debe haber una sujeción de autoridad mutua. Vamos a leer, dice, sujetaos los unos a los otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a su marido, porque el marido, etcétera, etcétera. Y ahí habla después de los esposos, ¿cierto? Amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia. Entonces, ¿qué es lo que parte diciendo Pablo? Primero vimos en el versículo 1 y 2 que llama individualmente a todos, ¿no es cierto?, a amar sacrificialmente. Pero muchas veces pensamos que eso es solamente una responsabilidad del esposo, ¿cierto? Pero leímos recién en, ¿cierto?, Efesios 5:2, ¿cierto? Andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificios a Dios. Entonces, replicar el amor de Cristo manifestado en su sacrificio es una responsabilidad del hombre y de la mujer. Por eso que yo dije de que la autoridad del matrimonio, de la unidad de matrimonio, es condicional, ¿cierto?, a la condición, ¿cierto?, que tiene cada uno de los cónyuges. En ser imitador, en ser discípulo, es ser un reflejo de todo lo que es Cristo, o toda la influencia que ellos tienen, usar, ¿cierto?, el reflejo de Cristo para influenciar. De la condición interna depende la autoridad que Dios le ha dado al matrimonio para que sea efectiva, para que sea de edificación. Ahora, viendo todas estas cosas, uno puede pensar, bueno, ¿dónde está ese matrimonio, por favor, hermano? Para que todos vayamos y nos sacamos una foto, ¿cierto? Y les prendemos velas y los ponemos, ¿cierto?, en una foto, ¿cierto? Grande, ¿cierto?, en todo y le hacemos así, ¿cierto? Obviamente el pecado corrompió todas estas cosas. Y si uno como cristiano tiene luchas para poder cumplir, ¿cierto?, lo que Dios nos demanda en el matrimonio, ¿cierto? ¿Cuánto más si nosotros hemos vivido matrimonios donde no hemos sido cristianos o donde quizás nuestro cónyuge no era cristiano, ¿cierto? O quizás con nuestros padres. Quizás el matrimonio de nuestros padres no fue un matrimonio cristiano. O quizás fue cristiano, pero nunca, ¿cierto?, quisieron alcanzar esta condición, quizás porque nadie se las enseñó tampoco. Entonces, necesitamos entender, ¿cierto?, que este es el diseño original de Dios. Para esto fuimos creados. Mujeres, ustedes fueron creadas para establecer un matrimonio con un hombre de estas características que estamos viendo y que vamos a ver. Hombres, ustedes fueron creados por Dios para poder tener una cónyuge, ¿cierto?, que cumpla estas características o que esté en ese proceso. Ese fue el diseño original de Dios. Sabemos que fue corrompido, pero Jesús vino a restaurar todas las cosas, partiendo por el nuevo nacimiento y de ahí por la regeneración.
constante, a través de las Escrituras, a través de la administración, de la oración, de la comunión con Dios, de la comunión con el cuerpo de Cristo. Acuérdense que dice de que nosotros tomamos alimento de la cabeza a través que nos unamos, los miembros los unos con los otros. Entonces, vamos a ver que habla del discipulado, ser imitador de Jesús, ser discípulo de Jesús. Vamos a ver 1 Corintios 4, del 14 al 16. 1 Corintios 4, del 14 al 16. Dice lo siguiente: no escribo esto para avergonzaros, mas amonestándoos como a hijos amados, porque aunque tengáis 10.000 años en Cristo, no tendréis muchos padres, que en Cristo Jesús yo os engendré por el Evangelio. Por tanto, ruego que me imitéis. Entonces, la autoridad que tenía Pablo como apóstol reside en su imitación a Cristo, que él era digno de imitar. Entonces, esta es la pregunta. Tú como esposo, tú como esposa, si otra esposa te imita en todo lo que haces en la intimidad, cómo piensas, cómo reaccionas, cómo respondes, o esposos, si alguien te imita en todo lo que haces en la intimidad, ¿va a estar guardando los mandamientos de Dios? ¿Va a estar haciendo la voluntad de Dios? Obviamente, hermanos, que todos tenemos luchas, ¿cierto? Que todos también nos equivocamos. Y las Escrituras hablan de eso. Dice, estas cosas os he escrito para que no pequéis, pero si pecaremos, abogado tenemos ante el Padre. Pero si yo tengo una disposición a que cuando Dios me hace ver mi error, a través de un hermano, a través de mi propio cónyuge, ¿cierto? O a través de las circunstancias, ¿cierto? O como sea. Si yo tengo una disposición a corregirme, a arrepentirme, estoy bien encaminado, estoy siendo un discípulo. Porque de eso se trata el discipulado, de hacer ver el error, que salga a luz, corregirlo, ¿cierto? Y que esa persona trabaje en cambiarlo. ¿Amén? Entonces, amados, nosotros tenemos que entender, ¿cierto? Eso en el matrimonio. Ahora, vamos a ver otro versículo bíblico. El versículo bíblico, porque ahora vamos a hablar derechamente del matrimonio. El versículo bíblico quizás más usado para el tema del matrimonio, o uno de los más usados, es alguno de los que estuvimos viendo hace poco, pero vamos a leer los otros, de Efesios 5. Versículo 22, o sea, versículo 23, ¿cierto? Al 33, aunque no los vamos a ver todos, porque es largo el versículo bíblico, pero sí los vamos a analizar. Dice, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, y él es el que da la salud al cuerpo. Entonces con esto nos tomamos, mujer, yo soy tu cabeza, así que yo te mando, te tienes que callar, si yo digo upa, usted echa lupa, ¿cierto? Y se levanta y usted se somete, porque soy cabeza, ¿cierto? Y también vemos, ¿cierto?, otro versículo bíblico que dice de que Cristo es cabeza del hombre y el hombre cabeza de la mujer, ¿cierto? Y con eso nosotros mandamos el látigo y mandamos y queremos, ¿cierto?, deshacer. Pero no es así, ¿cierto? Ser cabeza no es ser el que manda. Ser cabeza es el que da sustento. Y el mismo versículo bíblico lo dice. Dice de que Cristo es cabeza de la iglesia y Él es el que da la salud o el sustento al cuerpo. Yo tengo una versión que es la 1909, es Reina Valera, pero 1909. Así que puede ser que haya algunas cosas que no sean igual a la versión 1960. ¿Ya? Pero da salud o salvación al cuerpo, o sanidad al cuerpo. Entonces vemos de que esa comparación es la que está haciendo, ¿cierto?, Pablo con respecto al matrimonio. La relación que hay entre Jesús y la iglesia. Jesús es cabeza de la iglesia porque le da sustento. Él no le da sustento porque es la cabeza, sino que Él es la cabeza porque le da sustento. Maridos, ¿ustedes quieren ser cabeza, quieren ser influencia sobre sus esposas y sobre su familia? Bueno, tienen que dar sustento, ser un puente, ser un canal abierto de la salvación de Jesús. Y esto no quiere decir que por medio de un esposo una mujer sea salva, porque el único que salva es Jesucristo.
sino que yo soy un canal para que todos los beneficios del sacrificio de Jesucristo, incluyendo la sanidad del corazón, yo sea un instrumento que Dios puede usar. Eso quiere decir, ¿ya? Bueno, sigamos leyendo. Versículo 24. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla, limpiándola en el lavacro del agua por la palabra. Vamos a ver algunos otros versículos. Por ejemplo, el versículo donde termina Pablo como conclusión, ¿cierto? El versículo 33 dice, cada uno empero de vosotros, de por sí, ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer reverencie o respete a su marido. Entonces, amados hermanos, vamos a hacer algún análisis entre Cristo y la iglesia y los maridos y las esposas. Cristo es el que da salud, el que da sanidad integral. Y eso es lo mismo, el puente que debe ser el marido. Un amor sacrificial para que la otra persona alcance el desarrollo pleno e integral a través de vivir la palabra. Mientras yo como varón, como esposo, viva la palabra, aplique la palabra sobre mi esposa, en cómo la trato, ¿cómo se llama?, en las decisiones que tomo, en las prioridades que tomo, ¿cierto? Eso realmente va a ir abriendo puertas para que Dios pueda usarme para que mi esposa o mi cónyuge alcance el desarrollo pleno. Yo debo ser un puente para que ella se desarrolle. Y no solamente que conozca Biblia y que todos los días le dé un texto bíblico y le dé un sermón de una hora, sino en cómo yo vivo la palabra, cómo yo experimento la palabra, cómo la palabra cambia, ¿cierto? Y establece mi forma de vida, mi forma de relacionarme, etcétera, etcétera. Ya les hablé de que en las Escrituras dice de que el justo por la fe vivirá. La fe es para vivir. Pablo también dice de que nosotros andamos por fe y no por vista. Y ese andamos está hablando de vivencia, de vivir esta vida. Nosotros vivimos esta vida por la fe. Y que no significa que yo me paro y digo, Señor, tú me vas a dar todo porque creo en ti. Sino que está hablando de que uso la fe para aplicarla a las circunstancias que me toca afrontar. Entonces, eso es lo que Dios demanda del matrimonio. ¿Qué más? Debe ser el marido un sustento, no aborrecerla ni dañarla, sino otorgarle protección, mantener un ambiente seguro, que el matrimonio sea el ambiente más seguro para la esposa, ¿cierto? Y cuando habla también de que somos miembros de un solo cuerpo, que eso está en el versículo 31, gracias. Dice, por esto dejará el hombre a su padre y su madre y se llegará a su mujer y serán dos una carne. No, es el versículo 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Entonces aquí está hablando de que el marido tiene una responsabilidad en sembrar una identificación. Identificarse con su esposo. Como que son uno. No es solamente que yo digo somos uno porque tengo cierta intimidad, sino que yo me identifico que con esa mujer, con esa persona soy uno. Por eso que yo les dije de que no hay relación, no hay autoridad, no hay influencia más grande que la del matrimonio, que incluso es mayor que la de los hijos. Por eso que el centro de la familia es el matrimonio. Porque en ninguna otra persona o de ninguna otra relación Dios dice que son una sola carne más que del matrimonio. En ninguna parte dice de que somos uno con nuestros hijos. Dice que somos uno con nuestro cónyuge. Entonces, ahí podemos dilucidar las prioridades de Dios. Vamos a ver ahora desde el punto de vista de la iglesia hacia Cristo, que también habla de que las esposas se tienen que sujetar a sus esposos como la iglesia a Cristo. No como la iglesia al día de hoy lo hace, porque vamos a encontrar muchas imperfecciones, sino como debería la iglesia sujetarse a Cristo. La iglesia dice, primero dice, reverencia a su marido, está hablando de respeto, ¿ya? Está hablando de honra,
Y que no significa que las mujeres tienen que decirle, oh, amado mío, eres tú el amo y el Señor y la cabeza de la iglesia, o sea, de nuestra familia, sino simplemente está hablando de respeto. Miren, hermanas y amados hermanos, una de las cosas, miren, yo creo en lo personal, ¿cierto?, que el hombre tiene muchas, o sea, que las mujeres tienen muchas mayores fortalezas que el hombre. Y eso lo habla la misma, ¿cómo se llama?, naturaleza. Del hecho de que ellas puedan mantener a un niño en su vientre 9 meses y tener un parto y después negarse a tal punto de estar con ese niño que depende al 100% de una persona, ¿cierto? Ya nos dice, ¿cierto?, de que tienen mayor capacidad que el hombre. Por lo tanto, una de las debilidades del hombre, y cuando ustedes vean a sus hombres fuertes por fuera, ¿cierto?, los machos, los que no le pasan balas, ¿cierto?, los que no lloran, no botan ni una lágrima, etcétera, etcétera, tienen que saber de que necesitan, ¿cierto?, sentirse respetados por sus mujeres. Lo necesitan. Es una necesidad. Eso nos afirma. Eso nos da seguridad en todas las áreas. Mira, hermanos, cuando uno tiene algún problema, ¿cómo se llama?, matrimonial, afecta incluso hasta en la autoridad que tienes que ejercer en el trabajo. ¿Por qué? Porque eso nos afirma. Y a las mujeres, hombres, lo que las afirma es el amor. Como dice estos mismos versículos bíblicos, la seguridad de que ese hombre que tienen es el que más las ama, de que no hay otro ser en la tierra que los vaya a amar más, ¿cierto?, que ellos, o que el amor que el cónyuge le entrega es un amor que supera a cualquier otro tipo de amor que puedan encontrar en un padre, en una madre, en un amigo, en una amiga, incluso en un hijo. Y esas cosas, tanto el respeto como entregar el amor, requiere trabajo. Porque ¿por qué Jesús hace hincapié a los hombres a que las amen a sus esposas y a las mujeres a que respeten a sus esposas? Porque esas son las áreas que te cuestan. En la Biblia, Jesús, Dios, toda la palabra nos exhorta a amarnos, a hombres y a mujeres. Nos exhorta a respetarnos, a hombres y a mujeres. Pero ¿por qué Dios da énfasis dentro del matrimonio a que la mujer respete o que honre, ¿cierto?, y que el hombre ame? Porque sabe que son las áreas débiles que tenemos. Y para poder yo ejercer esa autoridad para edificación, necesito reconocer mi debilidad. Si tú no reconoces tu debilidad, jamás se va a convertir en una fortaleza. Pablo dijo, cuando soy débil, o sea, dijo, cuando oró a Dios, ¿cierto?, Dios dijo, en tu debilidad, mi poder se perfecciona. En el Antiguo Testamento dice de que diga el débil, fuerte soy. Y Pablo termina, ¿cierto?, que concluyendo, entonces me gloriaré en mis debilidades, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Entonces, para que Dios transforme, para que tú puedas tener fortalezas, necesitas reconocer tus debilidades, porque tus mayores fortalezas van a estar en tus debilidades. Pero si no las reconozco, ¿cierto?, no voy a funcionar bien. Si tú, hermano, no reconoces de que nuestra naturaleza humana como hombre, ¿cierto?, tiene un defecto para expresar el amor, no vas a poder expresar bien el amor, porque necesitas reconocer tu debilidad para que el poder de Dios se perfeccione en esa debilidad. Mientras más yo reconozca mi debilidad, más le voy a dar espacio a Dios para que me dé las herramientas para poder hacer lo que Él mismo me dice que haga. Mujeres deben reconocer que tienen una debilidad en respetar. Y no es algo que yo se lo diga, lo dice Dios. Desde el punto de vista que ustedes lo reconozcan, ¿cierto?, esa debilidad, Dios o el poder de Dios se va a perfeccionar para que ustedes puedan entregar lo que Dios les está exigiendo. ¿Amén? Entonces, amados y amadas, ese es el matrimonio. Ese es el matrimonio, el diseño original de Dios. Primero,
el matrimonio es para discípulos, para personas que individualmente, ¿cierto? Para personas que individualmente estén derechamente entregadas a manifestar a Jesús en sus vidas, que su propósito principal sea que el carácter de Jesús se manifieste a través de su propio carácter. Y eso es un concepto básico de la vida cristiana, amados hermanos. Miren, yo siempre hago esta, ¿cierto?, que consulta, digo, ¿cuál es el propósito principal que Dios tiene contigo? Siempre le hago esta pregunta, ¿cómo se llama?, a los cristianos. ¿Cuál es el propósito principal que Dios tiene contigo? Y, ¿cierto?, algunas personas han dicho, amarme, ¿cierto?, servir, ¿cierto?, todo lo demás. Y pese a que son propósitos importantes. O es más, hay personas que piensan que es ser salvo. Y aunque son propósitos importantes, no es el principal. No es el principal. El propósito principal de Dios está claro en las Escrituras. El propósito principal de Dios es formar la imagen de Jesús en tu vida. Les voy a leer un versículo que es uno de los que sale más claro, que para los que me conocen van a saber que este versículo lo leo siempre. Me acabo de dar cuenta que mi hijo me rompió una hoja de la Biblia. Ya. Aleluya. Romanos 8, 28 y 29. Y sabemos que a los que a Dios aman, todas las cosas le ayudan a bien, es a saber a los que conforme a su propósito son llamados. Y muchas veces hemos usado este versículo bíblico para decir, hermano, tranquilo, todas las cosas que te pasan te ayudan a bien. Pero nos quedamos ahí. Pero dice, para que conformes a su propósito son llamados. Entonces, las cosas me ayudan a bien, pero ¿a qué bien? No a bien para que yo me sienta bien, para que después yo esté contento, para que después, sino que me ayudan a un bien, y ese bien yo tengo que tenerlo claro, porque si no me voy a amargar, me voy a desesperar, y muchas veces hay gente que termina apostatando, porque no entiende. Entonces, ¿a qué propósito? Lo dice el mismo versículo 29. Porque a los que antes conoció también predestinó. ¿Para qué los predestinó? O sea, ¿para qué todas las cosas que pasan en tu vida te ayudan? ¿Para qué? Fuiste predestinado para que fueses hecho conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito principal de Dios, más que tu ministerio, más que tengas trabajo, más que tengas muchos hijos, más que tengas esposa, más que todos sus otros, es reflejar la imagen de Jesús en tu vida de una manera práctica. Por eso que yo digo que el matrimonio es para discípulos. Si yo entiendo esto y estoy trabajando por esto, el matrimonio fue hecho para dos personas que estén en esta condición. Entonces, si nosotros no hemos vivido esto, obviamente, hermanos, tenemos heridas. Tenemos quebranto de corazón, como dice Jesús. Que Él ha sido ungido y ha sido enviado para sanar el quebrantado de corazón. Entonces, obviamente hay áreas que debemos completar, porque no hemos recibido lo que debemos recibir de las autoridades que nos tocó o de las personas que han tenido influencia sobre nuestras vidas. Y yo partí con el matrimonio porque justamente en orden de prioridades, el matrimonio es el más importante. Voy a ver qué hora es, hermanos, para no pasarme tanto. Bueno, ya estoy casi terminando. Voy a intentar terminar el tema del matrimonio lo más rápido posible, ¿ya? Entonces, necesitamos entender principalmente este diseño original de Dios para que nos demos cuenta que quizás los matrimonios que hemos vivido o que estamos viviendo no son necesariamente el origen que Dios ha establecido. Y eso nos quiere decir inmediatamente, necesito ser sanado, necesito ser restaurado, necesito ser completado en Cristo. Por eso yo le pedí a la hermana Vale de que el primer tema fuese ¿qué es sanidad del alma? Porque ¿cómo se llama? Nos damos cuenta de que la sanidad del alma es ser completados en las cosas, valga la ¿cómo se llama? Redundancia, que no han sido completadas. Y eso lo completa Jesucristo. Amén. Para eso vino Jesús.
para restaurar todas las cosas, y por eso estamos aquí nosotros, porque no es casualidad que estemos aquí reunidos, amén. Amén. Entonces, miren hermanos, hay muchos. Bueno, voy a saltarme algunos conceptos, pero ya hemos hablado de eso, del concepto de ser cabeza, ¿cierto? Que, por ejemplo, en 1 Corintios 11, ¿cierto? Habla de que Dios es cabeza de Cristo, Cristo cabeza del varón, y el varón es cabeza de la mujer, ¿cierto? Eso no está hablando de mandar, ¿cierto? Sino que está hablando de que el hombre es cabeza de la mujer en el sentido de que mi trabajo sobre ella, ¿cierto? Va a ser gloria mía, porque dice que la mujer es gloria del varón, ¿cierto? Entonces mi trabajo sobre ella, ¿cierto? Va a ser gloria para mí, delante de Dios. ¿Amén? Ya. Ahora, esta autoridad matrimonial tiene un límite, como toda autoridad tiene un límite. Quizás la autoridad más ilimitada desde el punto de vista humano, desde el punto de vista que Dios le ha delegado a la humanidad, es el matrimonio. Quizás es la autoridad que tiene menores limitaciones de todas las autoridades humanas que Dios ha delegado. Pero toda autoridad tiene límites. La única autoridad ilimitada es la autoridad de Dios. ¿Y cuándo termina mi límite de mi autoridad como cónyuge, ya sea como hombre o como mujer, sobre mi esposo o sobre mi esposa? Termina cuando yo empiezo a invadir lo que solamente Dios puede hacer. Yo no puedo convertir a mi esposa. Yo no puedo convencerla de pecado, justicia y juicio. Mujeres, ustedes tampoco lo pueden hacer con sus maridos. Y esa es una autoridad que le compete al Espíritu Santo. Lo que yo puedo hacer es ser un canal. Entonces, yo uso con responsabilidad la influencia que Dios me ha dado, hago todo lo que está a mi alcance para que Dios obre. Y Dios va a obrar en el debido tiempo. Y para eso requiere fe y paciencia. Porque nosotros nos impacientamos, ¿cierto? Porque es difícil vivir problemas en el matrimonio. Es muy difícil. Entonces, toda autoridad tiene un límite, ¿ya? Pero a la vez, ¿cierto? Cuando habla esto de ser cabeza, todo lo demás, habla de que Pablo termina con una conclusión muy interesante, cuando habla de que el hombre es cabeza de la mujer es gloria del varón, etcétera, etcétera, que es un versículo bíblico que muchas veces hombres dicen, es que yo soy la cabeza, ¿cierto? Y ella es gloria mía, etcétera, etcétera, todo lo demás. Pero termina concluyendo, pero, dice Pablo, el hombre no es sin la mujer, y la mujer sin el varón. Y todo viene de Dios. Entonces, no es un grado de superioridad. Y Pablo lo esclarece inmediatamente. Vimos, ¿cómo se llama? En Efesios 5, que parte hablando sujetados los unos a los otros en el temor de Dios. Parte con una autoridad transversal, horizontal. Y aquí Pablo termina concluyendo con el tema de que Dios es cabeza de Cristo, Cristo es cabeza del varón, etcétera, etcétera. Pero dice, o sea, no se olviden, y ahí está puesto el límite, siempre la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos va a poner límites, para que no nos vayamos a un extremo. Está el mandamiento, pero te pongo la contraparte. ¿Cómo, cierto? Por ejemplo, cuando dice de que amarás padre y madre, o honra padre y madre, ¿cierto? Y, por otra parte, Jesús dice, el que no aborrece padre y madre, entonces uno dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Cierto? Hay un mandamiento que me dice honra padre y madre, y Jesús después dice, ¿cierto?, que el que no, ¿cómo se llama?, aborrece, ¿cierto?, padre y madre, es porque te lleva a un equilibrio. Porque los límites, ¿cierto?, te llevan a una dirección específica. Por ejemplo, en un camino hay límites, un límite a la derecha y un límite a la izquierda. ¿Para qué? Para llevarme a una dirección. Si no hubiese ningún límite, yo voy para allá, pero me puedo desviar para cualquier parte, ¿cierto? Pero si hay límites bien trazados, eso me va a encaminar a una dirección específica y voy a andar recto hacia la meta donde quiero llegar o el destino donde quiero llegar. ¿Cuánto más importante es la palabra de Dios? Entonces los mandamientos nos ponen límites. Y aquí está hablando de límites. El hombre es cabeza, pero no es superior a la mujer.
Tú no eres cabeza porque eres mejor que tu esposa, ¿cierto? Sino que dice, pero el hombre no es sin la mujer, ni la mujer sin el varón. Pero todo viene de Dios. Todo depende de Dios. La autoridad o la influencia que puedes tener, tanto tú, hombre, o tanto tú como mujer, sobre tu cónyuge, es un don de Dios. No te lo ganaste, no es porque puedes hacer dos cosas al mismo tiempo o tres, no es porque eres, porque eres más fuerte, sino que simplemente es un don de Dios, porque no depende de esas cosas la autoridad de Dios como vimos. Entonces, estos mandamientos nos encaminan, ¿cierto?, a un destino, a un propósito, que es ejercer una autoridad de una manera correcta. Entonces, los invito, hermanos, a analizarnos, ¿ya? Ahora, solamente les voy a leer esto, así era rápida, y no voy a poder buscar los versículos bíblicos, ¿cierto?, por tema del tiempo, porque quiero, en la segunda parte, hablar, ¿cierto?, de la paternidad, ¿no?, porque ya estamos hablando del matrimonio, y en el otro estudio quiero hablar de la paternidad. El esposo, ¿cierto? Esto es como conclusión de la autoridad del matrimonio. Hay muchas cosas que no estoy viendo, pero como conclusión, el esposo debe ser una fuente de sanidad y un canal de la expresión de salvación de Jesucristo hacia su esposa. Debe tener un trabajo activo de contribuir a que los propósitos de Dios se cumplan en su esposa y en su matrimonio. ¿Cómo? Aplicando la palabra en sí mismo y en su relación. Ser un reflejo de amor y cuidado. Poder entregar seguridad y provisión e identidad. Por ejemplo, mi esposa y su esposo. O sea, que ella sienta que este es mi esposo y que yo le haga ver a ella de que ella es mi esposa, no como posesión, ¿cierto? De que tú eres mía con celos y cosas así, de nivel de importancia. ¿Ya? Reflejo del carácter y justicia y prioridades de Cristo sobre la mujer. Ahora para las esposas. La esposa debe ser una fuente de idoneidad, que no estoy bien seguro si esta palabra, ¿cómo se llama?, existe, pero creo que se entiende, ¿cierto? Una fuente de idoneidad, ¿ya? Una actitud y un trabajo de estar en la condición necesaria para ser un canal o una fuente que Dios usa como prioridad para cumplir sus propósitos en el esposo. Y aquí entra el concepto de ayuda idónea. Y un concepto súper importante de ayuda idónea, ¿no es cierto?, es que Dios dijo, yo haré, esto está, ¿cierto?, en Génesis 2, dice, yo le haré ayuda idónea. Es algo que fue creado por Dios. Por lo tanto, para que tú seas ayuda idónea, debe estar en eso de tu ayuda o de tu idoneidad, en aplicar eso, debe estar la mano de Dios sí o sí detrás. Si ustedes usan la manipulación, la extorsión, quizás con la, ¿cómo se llama?, intimidad, ¿cierto? Quizás con cuantas cosas más, ¿cierto? Ya no está la mano de Dios ahí, porque Dios no manipula a nadie. Teniendo la autoridad y el poder de someter por la fuerza todas las cosas, no lo ha hecho, sino que se entregó en la cruz. Entonces, donde hay manipulación, y esto es tanto para los hombres como para las mujeres, ya no está la mano de Dios detrás de la manipulación. ¿Amén? Ya. Entonces, ¿cómo? Su influencia, la influencia de la mujer en su carácter. Y aquí nos podemos ir a versículos bíblicos como en 1 de Pedro 3:3, ¿cierto? Que dice de que debe ser de un espíritu afable y apacible, de quietud, ¿cierto? Y pacífico o humilde. Eso significa afable y apacible. Entonces, con su influencia en su carácter, debe contribuir o facilita que su esposo alcance el desarrollo que Dios desea. Debe ser o va a alcanzar este propósito siendo una fuente de respeto y admiración única y superior a cualquier otra. Obviamente una admiración en justicia. Esto no quiere decir, amadas hermanas, por ninguna forma, de que ustedes tienen que desgastarse la vida porque el marido alcance sus propósitos. Si el marido es un flojo y no quiere alcanzar sus propósitos porque no le gusta leer la Biblia, porque no quiere orar, esa es algo que ustedes
no pueden transgredir una autoridad que solamente le corresponde a Dios. Como les dije, ¿cierto? Al principio, nuestra autoridad termina donde empieza la autoridad directa de Dios sobre otra persona. Y eso incluye a nuestros cónyuges. Y fuente de respeto y admiración es en justicia. Yo no voy a admirar, o ustedes no tienen por qué admirar las injusticias de su esposo. Uy, que eres inteligente, robaste 10 litros de benzina, no sé, haciendo esto con la tarjeta, no sé. No, eso es en injusticia, y ahí no está Dios. Pero una fuente de admiración, que el hombre se sienta admirado. Miren, hermanos, y yo sé hombres que, para los que están, casados, yo sé que se van a sentir, identificados. Cuando ustedes hacen algo, ¿cierto? En la casa, ¿cierto? Desde, ¿cierto? Colocar una ampolleta, ¿cierto? Ver una ventana, ¿cierto? No sé, cualquier cosa. Barrer, limpiar, encerar, pucha, hoy día, ¿cierto? Estuve de buena y ya yo voy a encerar el piso para que mi mujer no lo haga, no sé, voy a limpiar y todo lo demás. Nosotros inconscientemente esperamos, ¿cierto? Que llegue y diga, uy, gracias, te pasaste, uy, que te quedó lindo, uy, cambiaste la ampolleta, uy, qué bueno. Y eso es algo inconsciente, que está en nuestro ADN como hombres. Entonces, es importante, mujeres, que quizás para ustedes eso no es importante, pero créanme que para el hombre sí, aunque no lo admitamos. No, yo no necesito que nadie me diga nada, ¿cierto? Yo hago las cosas por mí mismo, ¿cierto? No necesito nada. Pero créanme que influencia sobre nuestra estabilidad emocional. ¿Ven? Y en las mujeres esperan un te quiero, un te amo, una manifestación del amor. Muchas veces para uno como hombre, ¿para qué le voy a expresar verbalmente que la amo o con un regalo si con lo que estoy haciendo por ella es evidencia absoluta de que la amo? Quizás para nosotros no es tan importante, pero para ellas sí. Y eso también les da estabilidad emocional. Entonces, amados y amadas, si no hemos vivido estas cosas, estamos dañados. Nuestro carácter fue deformado. Y eso va a afectar nuestra paternidad sobre nuestros hijos. Y va a afectar nuestro ministerio si es que tenemos un ministerio. Independientemente que no sea pastor, apóstol, profeta, pero en el momento que tengo influencia sobre otros hermanos, ¿cierto? Estas falencias que no he sabido cubrir con Cristo van a afectar. Y necesito ver. Bueno, hermano, yo les pido por favor que me tengan paciencia y me den 5 minutos más. Y esta vez es cierto, 5 minutos más, porque quiero darle un ejemplo, aunque no les voy a mostrar los textos bíblicos, pero yo creo que todos saben esto, ¿cierto? El ejemplo de Adán y Eva, cómo fallaron ambos en la autoridad. Adán y Eva, cuando Eva fue tentada, ¿cierto? Falló en ser ayuda idónea. Porque, como vimos, fue ayuda idónea, pero ayuda ¿para qué? No para que el hombre se sienta más macho, ¿cierto? Se sienta más aquí, que mi mujer y que todo lo demás, y que yo le hago todo esto y ella se me somete. No. Una ayuda idónea para que el hombre se perfeccione en Cristo Jesús. Una ayuda, no es la fuente. Es la ayuda, porque la fuente es Dios. Es una ayuda, un canal. Entonces, ¿cuándo falló? Cuando le llevó el fruto a Adán y le dijo, mira, come. O sea, yo pequé, me voy a ir, pero no me quiero ir sola, toma. Entonces, obviamente ahí no expresó su idoneidad, porque no lo llevó a obedecer a Cristo, sino que lo llevó al pecado. Y eso es lo que juzga a Dios. Por cuánto escuchaste la voz de tu mujer antes que la mía. Y eso no quiere decir que no tenemos que escuchar a nuestras esposas, porque muchos de nosotros, hermanos, tenemos realmente esposas que son ayudas idóneas y muchas veces no las valoramos o no lo queremos ver. ¿Sí? ¿Y cuándo falló Adán? Falló también en ser el protector, el amador, ¿cierto? En justicia. Él debería haber rogado por su esposa. Miren, hay pastores, ¿cierto? Hay pastores que dicen de que realmente fue culpa de Adán que Eva fuese tentada o no. Puede ser, es algo que no dicen las escrituras, es una conjetura. Puede ser, sí, porque Eva estaba sola, pero es una conjetura. Pero lo que sí es cierto, que en el momento que Dios pidió responsabilidad, porque Dios ya sabía lo que había pasado.
Sabía que fue Eva la que comió primero, la que fue con la fruta donde Adán y todo, ¿no? Pero ¿a quién le pregunta primero? A Adán. ¿Quién te ha dicho que estás desnudo? ¿Acaso has comido del árbol del cual yo te prohibí que comieras? Ahí Adán debería haber manifestado su protección, su seguridad, su rol de esposo, haberse postrado y haber dicho, perdónala. Obviamente, antes de haber comido, él, cuando vio, ¿cierto? Cuando vio que su esposa llega con el fruto, dice, oye, pero ¿qué hiciste, cierto? Él debería haberla amado más en Dios que haberla amado más carnalmente. Quizás, y esto es una conjetura también, quizás él sabía, obviamente, que Eva había pecado, pero quizás por no dejarla sola, le dijo, ya, yo también voy a comer. Quizás, esto es una conjetura, ¿verdad? Pero el tema que sí es cierto, de que lo que debería haber hecho Adán es, al haber visto eso, haber hablado con Dios inmediatamente, haberse postrado y haber intercedido por su mujer, haberse hecho responsable de lo que pasó. Cosa que no hizo porque vemos en evidencia que cuando Dios le pide cuenta, en vez de asumir su propia culpa y ganar el perdón de Dios, dice, la mujer que me diste, o sea, más encima culpó a Dios. Tú me diste esta mujer, es tu responsabilidad, Señor. Ni aún culpó a Eva, culpó a Dios. Muchas veces nosotros culpamos a Dios por las esposas que nos tocaron. Y no sabemos que los que elegimos somos nosotros. Eres tú el que escoge. Proverbios 31 fue hecho para que el hombre supiera escoger. Uno ora, busca que Dios te diga cuál es, pero finalmente uno toma la decisión. Entonces, no es culpa de Dios. Muchas veces nosotros terminamos culpando a Dios. Me engañaste, me mostraste a esta mujer que... No, hay cosas que quizás yo no vi, o quizás cosas que yo no quise ver por el enamoramiento del momento, etcétera, etcétera. ¿Amén, amados? Entonces, esas son las cosas que tenemos que ver en nuestras vidas. Quedaron muchos versículos bíblicos pendientes, algunos sobre la intimidad, pero que los vamos a hablar mientras estemos conversando ahora. Vamos a dar tiempo quizás para algunas inquietudes. Vamos a cortar la transmisión en Facebook